Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de esta tercera temporada y hoy estoy con María García donde vamos a estar hablando de Feng Shui enfocado a la salud femenina y maternidad también. Bienvenida María, corazón, ¿cómo estás? Preséntate y para la gente que no te conoce, pues nos gustaría saber qué es eso del Feng Shui realmente y cómo llegaste a trabajar con él. Hola Carol, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu casa. Y bueno, el Feng Shui es una disciplina milenaria china que estudia cómo los espacios en los que vivimos influyen en nuestra vida, nuestra energía y nuestras emociones. Mucha gente se cree que es poner bolitas, moneditas o amuletos, pero en realidad se basa en cálculos muy precisos de orientación, tiempo y energía. Y yo llegué al Feng Shui en un momento de mi vida, ¿no? En el que me demostró y me fascinó descubrir que realmente tienen un impacto muy, muy grande todos nuestros espacios, da igual que sea el trabajo, el lugar de trabajo, tu casa, donde pasemos muchas horas al día, nos está afectando, pero en todo, en las emociones, en todo. Y desde entonces pues lo convertí en mi misión, ayudar a las personas a transformar sus vidas desde sus casas. Qué bien, qué bien. Pues es que me encanta y bueno, aquí enfocado a la salud femenina y la maternidad. Igual, obviamente esto se aplica para todo, pero bueno, como el episodio, el podcast realmente es de maternidad, pues lo vamos a vincular un poco a todos estos temas de la mami, ¿no? Pero enfocado a la mujer y a su salud femenina. Y hay algo que yo estuve leyendo con lo del tema de Feng Shui y se dice mucho de que la casa refleja nuestra vida interior. ¿Por qué es eso? Sí, porque al final la casa guarda memoria de todo lo que vivimos, igual que nuestro Mm. cuerpo guarda emociones, el hogar guarda experiencias, dolores, alegrías, miedos, ¿no? Esto también es la descodificación ambiental. Cuando una puerta no cierra, cuando hay humedades, siempre hay un porqué dentro de nosotros. Cuando los niños tampoco quieren dormir en su cuarto, Mm, tampoco es casualidad. Todo nos está no, mostrando algo de nuestro mundo interior o de nuestra dinámica familiar. Yo siempre digo que la casa es como un espejo en 3D y si aprendes a leerla te da muchísima información de lo que estás viviendo, de lo que necesitas sanar, potenciar o incluso muchas veces soltar. totalmente, es así, me encanta. Y bueno, las mujeres, sabes que tenemos muchos cambios hormonales, estamos fluctuando siempre en esos cambios hormonales, sobre todo también al momento del embarazo, incluso la maternidad. ¿Cómo puede realmente el Feng Shui ayudar en esta etapa y si es que se puede? Bueno, el Feng Shui puede acompañar muchísimo en la maternidad porque los espacios impactan directamente sobre el descanso, la energía Mm, y el vínculo con los hijos también. Por ejemplo, un dormitorio que está mal orientado puede hacer que la mamá no descanse bien. Entonces está más irritable, más cansada y esto directamente repercute en cómo se relaciona con su hijo y en toda la familia. También nos ayuda a entender, por ejemplo, el espacio de los niños. Muchas veces el peque no duerme en su habitación y mm. pensamos que es porque es rebelde. Pues a lo mejor es que hay una energía que le incomoda. Cuando ajustamos la orientación de la cama o equilibramos el espacio, el descanso mejora y la convivencia al final también mejora. O sea, el Feng Shui no sustituye la parte emocional de la maternidad, pero sí que la sostiene, porque crea un entorno que acompaña a la madre y al niño en cada etapa. Totalmente. Mira, yo creo, María, que cuando tenemos, bueno, el embarazo, uno lo vive de una forma súper diferente, ¿no? El parto también, pero el posparto creo que es una etapa súper potente para la mujer y su salud, ¿no? En ese momento. ¿Tú crees, bueno, con los estudios que tú tienes, el Feng Shui también puede ayudar a la madre en esos momentos de posparto? Sí, totalmente. Además, el posparto es un momento de muchísima sensibilidad y muchísimo Mm, agotamiento. La casa puede ser tu apoyo o ser una carga. Por total. ejemplo, es una acumulación de cosas, que si regalos, ropa, accesorios del bebé, todo esto puede abrumar. Ordenar y simplificar ayuda a que la madre respire mejor y tenga un poquito más de claridad mental. También cuidamos mucho el dormitorio de la mamá, porque si el descanso no es reparador, la recuperación Mm. física y emocional se hace más lenta. Bueno, es un detalle que me parece precioso, pero cuando equilibramos la energía de la casa, la madre suele sentir más confianza y más seguridad en sí misma. Es como si la casa no te sostiene en lugar de estar drenándote. Y es muy bonito.
Claro, y cuando haces ese trabajo, pues eso muchas veces también es como personal, ¿no? Porque tienes que ver el mapa de la casa o tú puedes dar consejos, tips, herramientas sobre cómo una madre en el posparto puede ir acomodando poco a poco y adaptando ese feng shui a su vida. Sí, primero es empezar por lo sencillito. No hace falta mover media casa ni tener conocimientos técnicos para notar los cambios, ¿vale? Un consejo básico es ventilar cada día. El aire Ah, qué fresco bien. renueva la energía Mm, y es muy, muy recomendable. También recomiendo revisar siempre la entrada de la casa, que esté despejada, luminosa y limpia. Ya sabemos, o hemos escuchado muchas veces, ¿no? ujú, Que la entrada es la boca del chi, la boca de energía. Y lo que se recibe ahí marca cómo fluye la energía hacia adentro. Y luego claro. también, por ejemplo, el dormitorio de la mamá. O sea, hay que cuidarlo muchísimo, que esté ordenado, sin aparatos electrónicos, por lo menos que no estén encendidos, que haya Ujú. colores suaves, porque si la mamá duerme mejor, pues toda la familia lo nota. Totalmente. Bueno, mi espacio de la entrada yo trato siempre de ponerla bien, pero claro, con niños pequeños a veces Y es muy es un difícil. poco diferente. Claro, es difícil también porque, claro, dejan la mochila, ponen los suéter, las chaquetas, y a veces tengo ahí como 5 chaquetas de cada uno. Tengo dos niños, 5 chaquetas cada uno, y es como, madre mía. Y a veces lo pienso, digo, mi feng shui. Pero bueno, trato de Al poco a traste, poco. mi feng shui al traste. Totalmente, pero bueno, trato de tenerlo allí. Bueno, te sigo por Instagram, invito a todas, normalmente siempre lo hago al final, pero bueno, lo voy a decir ahora, invito a todas que te sigan en Instagram, porque de verdad que das consejos muy útil, muy potente y a veces te escribo, wow, lo voy a aplicar y una vez creo que te dije, hombre, lo empecé a aplicar y de verdad que cambia mucho. Mira, yo antes no tenía la matica y ahora la he Sí. puesto. Y es como, hostia, yo también me siento mejor, más tranquila, la coloqué en mi cuarto también y ayuda muchísimo. Y hablando de estos consejos que das por Instagram, ¿qué consejos darías aquí en La Maternidad No es Color de Rosa a la madre que quiere crear ese entorno más equilibrado en casa, aunque no tenga tiempo ni conocimientos previos de tema de Feng Shui? Bueno, que no se abrume. El Feng Shui no busca casas perfectas ni busca nada por el estilo, ¿vale? Entonces, hay que ir pues a poquitos, que digo yo, con tener en cuenta lo que te acabo de decir, ¿no? De la entrada, de ventilar cada día. En la habitación de los niños también se les tiene que ir acompañando. Lo que recomiendo en la habitación de los niños, por ejemplo, siempre es que tengan cajones para evitar el Mm, desorden, porque cuando hay un bebé o un niño, eh, hay mucho caos, ¿no? Entonces, si podemos poner límites al desorden, pues es mucho más ujú, fácil. Tener cajas o muebles cerrados para guardar rápido los juguetes ayuda a que el salón no se convierta en un campo de batalla. Y luego mm, también, por ejemplo, diferenciar zonas. Un espacio para jugar, otro para descansar, otro para comer. Cuando el niño sabe qué se hace en cada lugar, hay más orden y menos conflictos. Y esto genera al final armonía para todos. No se buscan casas perfectas, son casas vivas pero equilibradas. Al final es lo que tienen que saber, ¿no? O sea, no buscamos, mi casa no es perfecta, ni muchísimo menos, pero sí que intento tenerla lo más equilibrada posible dentro de lo que puedo y de lo que yo llego a ser y a poder. Totalmente, es así. Y bueno, algo que mencionaste antes y quiero como que traerlo más aquí es algo que es fundamental tanto para la madre como para los hijos, que es lo que comentaste, ¿no? El descanso y el bienestar. ¿Hay algo específico que las madres pueden hacer para los dormitorios de los niños para poder mejorar ese bienestar y ese descanso? Sí, hay un error que es muy común, que es pegar la cama, por ejemplo, a la pared o ponerla debajo de una ventana, y esto Mm, puede generar mucha inseguridad y generar movimientos del sueño inquieto. Lo ideal es que tenga la cama con un buen cabecero, respaldo sólido, y que el niño pueda ver la puerta desde su cama, pero sin estar directamente enfrente. ok. Me explico, o sea, los pies del peque no pueden estar apuntando a la puerta. Esto se llama la posición de la muerte. Se pone que tenga visión, desde donde tenga visión, pero que no esté apuntando a la puerta. Eso le da a él como control y seguridad y un poquito de estabilidad. Después, por ejemplo, hay una etapa, hay que ir acompañando a los niños, ¿vale? Hay una etapa en los niños que es a partir de los 7 años,
que es cuando necesitan tener un poquito más de autonomía, de coger seguridad y todas estas cosas. Y hay que separar, o sea, no hay que tener una habitación demasiado infantil para ayudarlo a crecer y a evolucionar. Y además hay que separar la cama de la pared. Es el momento de separarla para que él empiece a tener más autonomía y más independencia. Con las habitaciones y con las viviendas que tenemos hoy en día, si contamos además todos los trastos que tienen los niños, es muy difícil muchas veces, pero con que se separe un palmo Claro. de la pared ya es suficiente, ya le da esa sensación de me estoy haciendo mayor y Mm, estoy aprendiendo. claro. Y luego también pues lo típico, ¿no? Recoger los juguetes antes de irse a dormir para evitar el exceso de estímulos visuales y que no favorezcan el descanso. Una habitación ordenada pues transmite más calma y más seguridad para el peque. Y cuando no se puede, por lo menos el caso, por lo menos en mi vivienda, claro, yo tengo que tener sí o sí la pared. O sea, los niños tienen la cama en la pared y no tengo cabecero ni nada de ello, porque bueno, es una trilitera. Tengo dos y justamente hice una trilitera. ¿Hay algo, María, que pueda como que equilibrar eso? ¿Algo que yo pueda colocar o algo para poder equilibrar eso o no? Las literas no son muy aconsejables, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Al final son casas no perfectas. Mm, Vamos a intentar acercarnos lo más posible. Cabecero, aunque sea una tabla de madera, sí que les puedes poner, aunque sea en vez de en horizontal, en vertical. No sé si me explico. sí, 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 la perfectamente. litera estará pegada a la pared, ¿verdad? Sí, está pegada a la pared. Entonces, la pared está bien que esté pegada a la pared, o sea, las cabezas que descansen de cara, o Ok. sea, apoyadas en una pared sólida y les puedes poner un cabecero altísimo. Vale, Derecho, porque perfecto. suelen ser estrechas las literas, Mm, y ponerles el cabecero. Y si vale. un palmito no me la puedes separar de la pared. Bueno, es una trilitera que ya está de estas así pegadas a la pared. Sí, que supongo que será que no se pueden. Bueno, Claro, ¿no? De haberlo no sabido se puede, no antes, se puede. O mujer. sea, tampoco nos podemos, ¿no? martirizar. Si no se puede, no se puede. No pasa nada. Se intenta y conforme vayan cambiando, vayan evolucionando, pues se van haciendo otras cosas. Hay otras cosas. O sea que tampoco pasa nada. No hay que fustigarse por eso. Hacemos lo que podemos, le ponemos un cabecero y ya está. Si puede ser Claro, de madera, que sea como un cabecero sólido, sí. porque al ser estrechito, pues una plancha de madera pintadita de un tono suave, un tono que no sea muy estridente, que luego cuando según qué edad tienen los niños piden unos colores que dices, Dios mío, aquí no puede dormir nadie, aquí no descansa nadie seguro. Totalmente, totalmente, es así, es así. Eh, bueno, María, de verdad, muchísimas gracias por los consejos que nos estás dando para la maternidad y los niños. Pero bueno, me gustaría ir un poco más profundo que lo estuvimos hablando tú y yo acerca de la mujer, sobre todo las mujeres que trabajan en casa como yo. ¿Qué consejos nos darías que tienes? Porque sé que trabajas mucho con eso y te encanta. Y digo, pues bueno, aquí en la maternidad no es color de rosa, le voy a dar espacio para que María hable y diga aquí pues todo esto sobre la mujer. Porque bueno, esta temporada va dedicada a la mujer, a la salud femenina y creo que es súper importante. El Feng Shui ayuda muchísimo y claro, pasar muchas horas en tu casa, en ese espacio de trabajo, yo creo que necesita un poco de armonía y equilibrio. Sí, claro, tú imagínate si pasar mucho tiempo en casa y en tu oficina ya te está influyendo dos tipos de energía diferentes, si la energía que tengo en mi espacio, en mi casa, no me Mm, está acompañando, me drena 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, eso puede ser una locura. Y consejos que yo daría y siempre doy, no trabajes en tu dormitorio, bajo ningún ok. concepto, bajo ningún concepto. Vale. El dormitorio es un espacio muy yin donde tenemos que promover el descanso. Por eso también siempre, una cosa que también recomiendo siempre es que a mitad de tarde, como mucho, cierres persianas, cierres cortinas y empiece a crearse ese clima, ¿no? de un sitio de descanso y de recarga para cuando nos metamos en la cama por la noche, que esté completamente armonizada esa energía, ¿no? Y nos ayude a descansar mejor Mm, y mucho más, ¿no? Si tenemos una actividad yang en el espacio yin, como es el dormitorio, lo que pasa es que ni somos capaces de trabajar bien ni somos capaces de descansar bien. No vamos a hacer bien ninguna de las dos. Entonces, aunque sea pues en el salón, a veces es muy complicado, yo lo sé, voy a intentar cubrir todos los posibles huequecillos,
Pero lo primero, lo más importante es, si se puede, sal de la habitación, porque si no, no vas a hacer ninguna de las dos actividades bien, ¿vale? Cuando te salgas del dormitorio, busca un espacio donde tengas detrás una pared sólida. Volvemos a tener un gran respaldo. Si tienes un despacho, si tienes una área acondicionada, fenomenal. Eso Claro, es lo maravilloso, ¿no? Si la tienes, pues busca lo mismo. Colócate de manera que veas la puerta de entrada, siempre posición de poder, se le llama esto, porque trabajar de espaldas a la puerta crea un poquito de inseguridades, ¿no? Estoy pendiente ahí a ver si entra alguien, aunque no haya nadie claro, en total. casa, pero siempre crea un poquito de inseguridad. Ponerse detrás una pared sólida es lo mejor. Si puedes ponerte títulos, logotipos, algo que te dé apoyo, tu respaldo, ¿no? Eso Mm. te ayuda muchísimo, te empodera muchísimo, ¿no? Y Sí, ayuda totalmente. mucho Mira, yo no lo tenía y hace poco me lo acabo de poner y digo, me nació hacerlo y la verdad que en eso tienes razón, de verdad. Sí, es que se nota al Wow, final es total. una protección, un respaldo. Es que nunca mejor dicho, es el respaldo, ¿no? Y necesitamos también sentirnos Mm, respaldadas. Entonces, si tenemos la opción de salir a un despacho fenomenal, aunque sea en el salón, lo puedes hacer igualmente, que tú veas la puerta de entrada, aunque sea en la cocina, no importa, y con un buen respaldo. Luz natural, todas estas cositas, ya las sabemos. En el caso de que tuviésemos que trabajar, porque también me pasa, últimamente me pasa mucho además, es imposible sacar el ordenador del dormitorio porque el ujú, resto de la casa ya está ocupada claro, por ocupas, como son niños y todas estas cosas, ¿no? Ya tienen sus total. propios puestos de estudio por allí. Lo que hay que hacer es hacer una división física, aunque sea una alfombra, algo que separe la zona de dormir y de descansar con la zona de trabajar. Esto es algo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, una cosa así. No se hacía así, el Feng Shui no Ujú. dice eso, dice que hay que separar la actividad yin de la actividad yang y todas estas cosas, pero claro, la realidad es que en la actualidad esto pasa mucho y pasa cada vez más. Y hemos hecho un montón de pruebas. ¿Sabes el experimento este que ponen unas hormiguitas y les hacen con una tiza o con un boli, les hacen Ujú, las sí, encierran y no salen de ahí? sí, sí, sí. Pues un poco, todo empezó con esa idea, empezamos a probar y empezamos ¿no? a hacer nuestros experimentos. Mm, Y qué sí bueno. que es verdad que sí que se siente un poco. O sea, es como que sí que delimita. Tú pones una alfombra, pintas una raya en el suelo. No, pintar una raya en el suelo no. Cinta, pegas una cinta, pones una alfombrita, cualquier cosa. Esta es la zona de trabajo y es como que lo separas. Y eso funciona bastante bien. Un poco raro, lo sé. No es Feng Shui, pero lo estamos haciendo, lo estamos comprobando y está funcionando porque no siempre se puede tener un despacho en casa o una zona para una sola y poder trabajar. Entonces, muchas veces el poder estar en el dormitorio te da esa tranquilidad, ¿no? Los niños están en el salón y tú estás en el dormitorio trabajando y no te molestan. En cambio, Totalmente. si tú estás en el salón no pueden ver la tele y es un poco más. Mm, Entonces, todo esto ha llevado a buscar otras alternativas y esta nos está funcionando bastante bien. qué bien, María. Y para ir finalizando, guapísima, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las madres y obviamente también mujeres enfocadas a la salud femenina que nos están escuchando hoy para poder profundizar sobre este tema? Sí, bueno, primero recordar que la maternidad, en el caso de las madres, no se vive solo desde dentro, también desde el espacio que habitamos. Hay muchas veces Total. intentan ser supermamás, cargando con todo, sin darse cuenta de que nuestra casa también puede ser una gran aliada, ¿no? El Feng Shui nos enseña que el entorno no es neutro, o nos desgasta o nos sostiene. Y cuando una madre o una mujer empieza a cuidar su casa con conciencia, empieza también a cuidarse a sí misma. Así que el mensaje sería que no están solas, que permitan que la casa las apoye, porque así no solo estará bien ella, sino estará bien toda la familia. Y luego también hay que empezar a quitar mochilas. O sea, ser mujer hoy en día me parece que ya es súper difícil. Yo no sé a ti, pero a mí me parece que es súper complicado. De verdad, o sea, hay unos estándares de todo para ser mujer hoy en día y con las mamás. O sea, yo he oído, esto lo he oído yo, es que le ha puesto un croissant para almorzar al niño. ¿Y qué pasa? O sea, pensé, ¿y cuál es el ¿Y cuál pecado? es? Dios mío, no pasa nada. Pues igual ha tenido un mal día o lo que sea, o le quiere dar un croissant a su hijo, ¿por qué no? O sea, no se puede llevar ya bollería industrial al colegio. Pues un sándwich de nocilla tampoco pasa nada, creo yo. Hay que quitar muchas mochilas porque yo creo que esa presión se está cargando la parte más bonita de Mm, de de la la maternidad, maternidad, creo de yo. maternar.
Sí, Totalmente. Yo pienso que sí, María, bueno, ya sabes, soy enfermera integrativa también. Trabajé muchos años en pediatrías, materno-infantil, la mamá y todo, y vi muchas cosas desde adentro. Pienso totalmente como tú. A veces uno piensa que tienen un solo hijo y a veces tienen más, ¿no? Niños grandes, ya de 18 20 años, a lo mejor los ves con otros peques y lo que tú dices, la carga, todo, que a veces no pasa nada. Obviamente es importante tener los conocimientos. Yo siempre lo digo, o sea, obviamente tienes que saber cómo nutrir a tu hijo, qué darle, qué no darle, pero es un equilibrio. Si no tienes que irte al extremo total, no tienes que irte al extremo, hay días de días, ¿no? Y tú y yo lo sabemos, que somos emprendedoras y a veces tenemos nuestra agenda súper estructurada y ¡buah! Que puede pasar, que lo entendemos perfectamente, pues lo mismo obviamente con la maternidad pasa, es así. Y bueno, y me imagino que con el tema de Feng Shui lo mismo, nos estarán escuchando y dirán, claro, qué fácil, ¿no? Ellas tienen conocimiento, ya tienen tiempo haciendo esto y todo, y realmente yo traigo aquí, traje a María a la maternidad no es color de rosa por lo mismo, para seguir dando como esa información, ¿no? Yo siempre digo, qué importante que tengas la información y poco a poco tú irla adaptando a tu vida, a tu personalidad y a las de tus peques, porque todas las casas son diferentes. Todas las familias son diferentes, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es como nosotras, el emprendimiento. Todo es diferente. Cada emprendimiento es súper diferente. Bueno, María, guapísima. No sé si nos faltó algo que quieras puntualizar y decir, oye, Carol, creo que esto es súper importante para que las mami y las mujeres nos escuchen. pues mira, sí que voy a decir algo Sí. que creo que no he dicho. Si lo he dicho, por favor, dímelo. Pero sí, porque sobre todo para las mamás que quieran empezar a cuidar un poquito la energía de su casa y, ¿no? y de que buscar que les apoye. Cuando no se conocían estas tablas, estos cálculos matemáticos que tenemos ahora en Feng Shui, usaban niños. Esto es, No, no esto lo es habías dicho. real. O sea, los consultores de Feng Shui se llevaban a un niño a un espacio, a una casa, le daban algo para jugar y lo observaban. Le dejaban jugar y lo observaban. Donde se ponía el niño a jugar había buena energía. ¿Por qué digo esto? Porque los niños son más puros, son más limpios, lo captan todo Mm, muchísimo más, no tienen condiciones de nada. Si un niño se da la vuelta al dormir, seguramente lo que está buscando es su dirección más favorable para dormir. Porque a veces dicen, no, es que mi niño es que parece una batidora durmiendo, se mueve mucho, súper inquieto, a ver si va a tener... No, el niño lo que está buscando es su orientación. Le giras la cama mm, y duerme del tirón toda la noche sin moverse. Y si no quiere dormir en su habitación, escúchalo, vete tú a dormir ahí, porque seguramente tú tampoco mm, puedas dormir ahí. Que los escuchen totalmente. mucho, que son antenitas. Yo te digo, antes los usaban, los maestros de Feng Shui se llevaban niños a los estudios y son antenitas y Interesante. nos dan mucha información. No lo sabía. Qué interesante, ¿no? Pero eso sí. Qué bueno, pues mira, me estaré fijando aún más. Normalmente siempre me fijo en cositas de mis hijos. Ahora voy a estar viendo dónde le gusta trabajar, estudiar, leer Ahí, o ahí tú jugar. vete ahí también, donde se vayan ellos, tú ahí. Totalmente me voy a ir para allá. Así. Sí, sí. Qué bueno, pues muchísimas gracias, María, de verdad. Y me gustaría, bueno, que compartieras aquí tus redes sociales, donde te pueden encontrar para profundizar. No sé si tienes talleres, programas, cursos, libros, lo que quieras compartir, por favor, compártelo aquí. Pues es el momento. Sí, bueno, en redes sociales me encuentran siempre en María Vaz Feng Shui. Vaz es porque es mi apellido materno. Y García, Marías García habían tantas que me puse el materno, María Vaz Feng Shui. Ahí bueno, comparto consejitos prácticos y todo, bueno, un poquito el día a día. Y si alguien me quiere escribir por privado, por supuestísimo, me puedo hacer las consultas que quiera. Y sí, acabo de escribir un libro, acaba de salir justamente hoy. De momento está llegando, bueno, cuando se escuche esto ya estará en Amazon, estará en la Casa del Sí. Libro, estará en FNAC y estará en el Corte Inglés. Se llama Tu casa sabe lo que callas y va Mm, sobre la descodificación ambiental. me Es, encanta. es una herramienta para ayudarnos a sanar a través de nuestra casa. Conocemos la biodescodificación, pues la aplicamos a nuestra casa, cada grieta, cada cajón que no cierra, cada humedad, cada avería, cada desperfecto nos está Mm, diciendo algo de nuestro mundo interior. Y es como una guía y te va explicando que tienes que tomar atención, cómo mirar, cómo no mirar, interpretar un poquito lo que nos está diciendo. Para mí es muy chulo. no, no, total, suena interesante. Ya el nombre me encantó.
Sí, 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 tu casa sabe lo que calla, sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, preciosa, de Gracias a verdad, por ti. estar aquí en la Ha sido un maternidad más placer color de enorme. rosa y poder compartir estas pildoritas de sabiduría pura acerca del Feng Shui. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio y chao, chao. Gracias a las personas que siempre nos están escribiendo y comentando cositas. Ya saben, busquen a María en Instagram, que les va a gustar muchísimo, da consejos súper maravillosos, a mí me encanta. Y bueno, encantada de tenerte aquí, guapísima. Chao, chao.